tiene Bueno, solución. he recibido un correo de un oyente que me dice, y esto va por vosotros también, que ha comprobado que cada vez que se aborda una noticia de ciencia en este programa, lo que queda bastante patente es que no hay en la tertulia ningún experto en ciencias ni nada que se le parezca. Tienes razón. Y me decía que sí, a ver si no podríamos hacer algo para arreglar y yo creo que tiene toda la razón. Tiene toda la razón este oyente. Y he dicho, pues mira, podemos aprovechar este mes de julio para tratar de que en vosotros se despierte una cierta curiosidad, un cierto interés por las noticias científicas. Para eso, pues claro, también tenéis que entender de qué se habla. Tenemos que entender de qué se habla. Por ejemplo, hoy vamos a dedicar un minuto a explicar a qué diablos sirve un acelerador de partículas. Esto que los periodistas que somos muy dados a poner nombres a los temas que no controlamos muy bien, en lugar de acelerador de partículas, el de Ginebra, lo llamamos la máquina de Dios. La máquina de Dios. De acelerador de partículas sí os suena haber oído hablar alguna vez, ¿no? Sí, a mí como me como tema así obtuso. Sí. Bien. Bueno, voy a saludar a Alberto Aparici, que es nuestro gurú para entender noticias de ciencia. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Alcina. A ver, ¿qué diablos es un acelerador de partículas y para qué sirve acelerar las partículas? Bueno, vamos a ver. Un acelerador de partículas... Este tono condescendiente con el que has empezado me gusta. Bueno, vamos a ver. No era mi intención, pero es que simplemente es muy fácil. Entonces no hace falta tampoco creer que es una cosa muy complicada. Un acelerador de partículas no es otra cosa que un tubo muy largo que rodeamos de imanes. Le quitamos de dentro todo el aire y en él inyectamos partículas, ¿de acuerdo? Y las hacemos circular por el tubo y usamos el campo magnético de los imanes para acelerarlas y ponerlas a velocidades muy, muy altas. En el caso del LHC, el tubo es circular. El LHC es el acelerador de partículas de Ginebra, ¿no? Efectivamente. Son las siglas en inglés, significa Large Hadron Collider, o en castellano, Gran Colisionador de Hadrones. Ah. Y los hadrones son un tipo particular de partícula que es la que vamos a hacer girar dentro del LHC. ¿Con qué Hay fin? muchos tipos. ¿Con qué fin la hacemos Espera, girar? no te adelantes, que yo lo estoy siguiendo bien. A eso vamos. Bueno, pues el LHC tiene 27 kilómetros de longitud, nada más y nada menos. Está enterrado a 100 metros bajo tierra. Sí. Y las velocidades que conseguimos darles a las partículas con esos imanes que ponemos alrededor del tubo son tan altas que pueden llegar a dar 11.000 vueltas por segundo al tubo de 27 kilómetros. Lo cual quiere decir que van casi a 300.000 kilómetros. Perdón, porque te has tenido que equivocar en algo, ¿eh? Te has tenido que equivocar en algo Ahora que porque... le seguía yo 11.000 vueltas cada segundo a un tubo de 27 kilómetros. Claro. 11.000 vueltas cada segundo, no me he equivocado en nada. Uy, por eso se le llama acelerador, claro. Exacto. De hecho, las partículas van prácticamente a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y una vez que están ahí las partículas a esa velocidad, lo que queremos hacer con ellas es que se choquen. Pues esencialmente sí. O sea, básicamente lo que hacemos es desviarlas lo suficiente como para que puedan chocar unas contra otras. Y eso además tiene un gran interés, aunque no lo parezca. Parece que sea simplemente hacer chocar cosas, pero no. ¿Para qué? Pues a ver, hay varias razones por las que hacer chocar las partículas estas. Una de ellas, es la más sencilla de todas, es simplemente tratar de romperlas y ver lo que tienen dentro, ¿de acuerdo? Las partículas, que en los libros las pintan como si fueran bolitas, en realidad a veces son cosas parecidas a bolitas y otras veces no se parecen en nada a una bolita. En concreto, las que chocan en el LHC, los hadrones, en realidad son más bien como nubes de otras partículas que están arremolinadas unas en torno a otras. Y queremos que se choquen para que se rompan y se vea lo que hay dentro. Efectivamente, esa es la cuestión. Pero además para algo más, porque si solo es para eso, con romper claro. una... Hombre, ¿te parece poco para saber lo que hay dentro de una Pero partícula? si rompes una ya Hombre, está. para generar energía, ¿no? Me imagino que es lo que se A trata. ver, algo más tiene que haber. Bueno, mamen, en realidad romper solo una no nos daría suficiente información, pero para explicarte por qué a lo mejor necesitaría un poquito más de tiempo. Realmente es importante romper muchas, y es por eso que estás haciendo girar las partículas durante mucho tiempo en el tubo y las haces chocar muchas veces. Ah, o sea, con una sola no nos sirve de nada, tiene que ser muchas y a la vez. Efectivamente, Bueno. y eso tiene un poco que ver con lo siguiente que os iba a decir. ver. Hay otra razón para hacer chocar partículas, que es que cuando tú haces chocar dos partículas a grandes velocidades, puedes producir partículas nuevas que nunca habías visto antes. Ah, esta parte me parece más interesante incluso que la anterior.
Exacto. O sea, No sé si os suena... chocar, tú le das un piñazo a una partícula de estas. Ajá. Y puedes conseguir que de ahí salga, aparte de ver qué es lo que hay dentro, que de ahí salga una partícula que antes no habías visto, pero que estaba ahí. Más partículas, pero mi mente pragmática dice, ¿para qué todo este esfuerzo? Pues ahora te lo explica Alberto. Bueno, vamos a ver, si uno se pone completamente pragmático, realmente ver lo que hay dentro de las partículas no nos va a servir ahora mismo para nada. Claro. O sea, pero es un conocimiento que vamos a poder utilizar quizá en el futuro para otro tipo de cosas. Claro. Es decir, quizá. ¿Quién le decía a la gente que en los años 20 y en los años 30 hacía aceleradores de partículas que ahora podríamos usar ese tipo de cosas para quemar tumores, por ejemplo? Para hacer de radioterapia. Es que esta visión utilitarista que tienes tú de la vida, mamen, no pragmática, si no sabes inmediatamente, no confundamos. Si no te sirve para el segundo siguiente, ya te parece que es inútil. He dicho pragmática, no utilitarista. Que utilitarista es como peyorativo y pragmático es como bien. Bueno, que me quedo sin tiempo, Alberto, pero voy a dejar el relato aquí. No, a mí esto me ha gustado. En lo de que podemos crear o podemos descubrir partículas que antes no habíamos visto. Ajá. Porque lo siguiente que me tendrás que explicar la semana que viene es lo de el bosón. El famoso bosón de Higgs. A ver, ahora yo puedo preguntar. El bosón y el ciclotrón, ¿qué tiene que ver? Que llevo un año queriendo que alguien me explique por qué es tan importante el bosón de Higgs si nadie lo ha visto todavía. Yo ahora quiero que me explique, si me dejas un segundo y no rompo tu ritmo del programa, lo rompo, si le hago una preguntita. Si me escucharais un poco 6 años después, ya os daríais cuenta de que estoy despidiendo al invitado. No, nada, déjame tu teléfono y te llamo y te pregunto. Porque tengo que introducir otros contenidos. Nada, yo ya le preguntaré en producción que me dejen su teléfono, porque ahora me quedo yo intrigada con lo del cáncer y me has dejado tú aquí totalmente intrigada. A ver, plantea tu intriga. Mi intriga es, ¿esto sirve para tratamientos contra el cáncer? Bueno, de hecho, las partículas se llevan usando en tratamientos contra el cáncer bastante tiempo. La radioterapia es básicamente tratar de eliminar tumores, de matar las células, utilizando partículas muy rápidas dirigidas hacia el tumor que liberen ahí la energía que llevan y las quemen. Esa es la idea básica, ¿no? Es una explicación un poco burda, pero es básicamente lo que se hace. Muchas gracias. Alberto, el próximo día el bosón de Higgs. De acuerdo. Me tienes que explicar por qué es tan importante. ¿Por qué sabéis que es tan importante si nunca nadie lo ha visto? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Perfecto. Bien. Lo dejo ahí. Gracias, Alberto. Un abrazo. Muy buenas noches. Hasta luego. Qué gusto de hablar con alguien que sabe de lo que habla. La verdad que sí, Es que yo estoy poco acostumbrado a hablar con gente que